En esta imagen, dice, en esta vista general vemos dos programadores que suben y bajan archivos. Ahí están sus computadoras y vemos las flechitas naranjas, donde está representando que desde su computadora está subiendo al servidor de control de versiones su código. Dice, el servidor es el que tiene la versión más actual y a partir de esa versión se sincronizan los cambios en cada computadora de cada programador. De manera general, ahí en esa imagen vemos un servidor, en este caso dice Git Server. Es un servidor de control de versiones. En ese servidor se encuentra el código original, digámoslo así, el código inicial con el que vamos a trabajar. Imagínense que va empezando el proyecto y el líder de proyecto, él crea el proyecto en su computadora y de alguna manera crea en el servidor de control de versiones una carpeta y en esa carpeta el líder de proyecto sube el código que él ya creó, ya modificó, ya configuró en su computadora. Pero en ese momento solo existe en su computadora, pero ahora no. Ahora dice el líder de proyecto, lo voy a subir al servidor de control de versiones. Entonces, él, por medio de algunas instrucciones que vamos a ver más adelante, sube o guarda o graba ese código que tiene en su computadora, lo graba en el servidor de control de versiones. Si en algún momento le pasa algo a su computadora, ya el código está en el servidor de control de versiones. Ya nada más sería volverlo a descargar y ya se resolvería el problema. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que él ya como líder de proyecto ya subió el código inicial, el proyecto base. Y le dice a los demás programadores, miren, vamos a empezar el proyecto y el proyecto se encuentra en el servidor tal, en la carpeta tal. Descárguenlo. Entonces el otro programador se conecta al servidor en la ruta correcta con su usuario y con su password correcto y lo descarga y ese código ya se encuentra en su computadora, en su laptop. Ya puede iniciar el proyecto. Ahora vamos a ver, dice aquí, ¿qué resuelve? ¿Qué resuelve el control de versiones? El sistema. Dice rastreo de cambios. Un sistema de control de versiones registra cada modificación realizada en el código. ¿Sí? Es lo que les decía. Permitiendo a los desarrolladores ver el historial completo de cambios. Quién los hizo y cuándo. ¿Sí? Colaboración. Facilita el trabajo en equipo, permitiendo que múltiples desarrolladores trabajen en el mismo proyecto simultáneamente sin conflictos. Cada desarrollador puede trabajar en su propia rama o en su propia versión o en su propia subcarpeta, si lo queremos ver así, en su propia copia y luego fusionar los cambios. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos está explicando aquí es que, como les comentaba, el líder de proyecto subió el código a una carpeta en el servidor de control de versiones, en el sistema. Y ahora él está haciendo nuevas modificaciones o nuevas configuraciones que le solicitaron. Entonces el líder de proyecto dice, mira, yo estoy trabajando en, en el código, en el servidor, en esa carpeta, yo estoy haciendo cambios que si tú descargas esos cambios a tu computadora, te van a afectar de forma errónea porque
yo todavía no termino esa configuración. Si tú los descargas, no te va a funcionar el sistema y no vas a poder hacer tus pruebas de tu componente que tú estás realizando. Solución. Vamos a hacer otra carpeta al lado de la principal o una subcarpeta, digámoslo así, al lado de la principal y tú vas a estar trabajando en la subcarpeta. Yo voy a estar trabajando en la carpeta principal. El tiempo va a seguir desarrollándose. Cada uno de nosotros va a terminar lo que se nos solicitó. Vamos a desarrollar, configurar. Y al final, cuando yo te diga, ¿sabes qué? Yo ya tengo la carpeta principal, ya terminé la configuración, ahora sí puedes descargar el código y ocupar el de la carpeta principal, no el de la subcarpeta. Eso ya sería muy fácil con el control de versiones. Lo único que le tendríamos que decir, a ver, compárame la carpeta principal con mi subcarpeta y me va a dar visualmente me va a dar los dos archivos, el de la carpeta principal y el de la subcarpeta, y nos va a decir cuáles son los cambios o modificaciones o diferencias de los archivos, y ya para ti va a ser muy fácil decir, ah, bueno, del original y de lo mío, de lo que quiero subir, estos comandos son agrégalos al código, agrégalos a la carpeta principal o mígralos a la carpeta principal, pero ya es de manera muy fácil porque nos da esa herramienta de visualización donde nosotros podemos identificar nuestros cambios fácilmente. Entonces, colaboración, sí, puede, puede hacer que que nosotros bloqueemos un archivo para que nadie más lo pueda modificar y yo sea el único, para que no haya un conflicto de actualizaciones. Y también te puede hacer que trabaje cada uno en diferentes carpetas o diferentes versiones. Aquí en este caso le llaman ramas, en una diferente rama para al final fusionar esa rama a la principal, a la que se está trabajando. Te ayuda muchísimo en esa colaboración. Te da el historial de quién hizo el cambio y cuándo hizo el cambio. Te ayuda muchísimo en la colaboración. Punto 3 dice, reversión de cambios. Si se introdujo un error, los desarrolladores pueden revertir el código a una versión anterior. ¿Es verdad? Si hablemos de este ejemplo que ponía de que un programador metió un error y ya se localizó quién fue el que metió el error y cuándo. Acuérdense que tenemos un historial, una lista de las fechas, digamos, hablando de un archivo, de las fechas en que fue modificado ese archivo y quién fue el que lo modificó. Ya se localizó, imagínense en este ejemplo, ya se localizó al programador, ya, es que él fue el que hizo el cambio, ya se habló con él, oye, está marcando este error y vimos que subiste este cambio y en el cual lleva esta línea, pero vemos que es errónea porque no funciona bien el sistema por esta línea. Y déjenme revisarlo, va a decir. Déjenme revisar qué fue lo que pasó. En lo que lo revisas, le voy a dar regresar a la versión anterior que sí estaba funcionando bien. Entonces, yo con el historial le digo, selecciono la versión, le digo, pasa los cambios hasta esta versión. Actualízate hasta esta versión. De aquí para arriba, no la actualices. Discrimínalas. Podría ser así, puede hacer o podemos esperar que lo resuelva el programador, pero en este ejemplo podemos decirle, ¿sabes qué? Al sistema de versiones, descárgame, actualízame hasta esta versión. Nosotros ya sabemos que la versión siguiente es la que tiene el error. Entonces sí podemos hacer una reversión de los cambios. Integridad y seguridad. Protege el código fuente de daños accidentales y errores humanos.
asegurando que siempre haya una copia segura y recuperable del código. Es lo que les decía al principio. Sí, suele pasar que por alguna razón, se descompuso tu computadora y ahí estaba tu código. Y eran 2 días, un día de trabajo. Y hoy, ¿qué pasó? No, pues es que la computadora ya no prendió. Y me ha pasado. Sí, está bien. Este, te arreglan tu computadora, ya quedó la computadora. Lo único que tienes que hacer, descargar los cambios que están en el servidor. Sugerencia, traten de subir sus cambios diario. Siempre suban cosas que están funcionando, obviamente. Pero traten de subir sus cambios al diario. Porque muchas veces no subimos los cambios y pasa una semana. He dicho, los voy a subir cuando ya esté funcionando todo mi módulo. Ya al final subo los cambios. Sí, pero luego suele suceder que se descompone la computadora y tienes que rehacer el trabajo de una semana, aunque ya sabes cómo lo vas a hacer y ya es más fácil, pero al fin y al cabo te tardas 1 o 2 días en reconstruir y acordarte cómo hiciste lo anterior. Todo por no respaldar o no subir tus cambios al control de versiones.